Buenas tardes, mis queridos amigos. Llegamos a un programa más de Ética y Vida, siendo este nuestro primer programa del año 2020. Así es que es un gusto empezar el año nuevamente con ustedes. Es un gusto poder ser parte de su programación y sobre todo que quieran formarse y seguir en este camino de la vida junto a nosotros. En esta ocasión me acompaña la licenciada Vanessa de Sabla, quien es maestra o tiene una maestría en, me dijo, en matrimonio y familia. Además, es una persona certificada en disciplina positiva y es lo que hoy en día queremos tratar. Vamos a tener 2 programas para poder ir conociendo un poco más de este tema. Usted se preguntará qué quiere decir disciplina positiva. Eso es para el colegio, eso es para la casa, eso es con los niños, eso es con los adolescentes. Pues todas esas preguntas las vamos a ir sacando en lo que va de cada uno de estos 2 programas. Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, René, buenas tardes. Es un gusto para nosotros poder contar con usted y nos gustaría empezar con la pregunta de rigor, un poco de su experiencia en este rubro y qué es disciplina positiva. Ok, muy bien. Primero que nada decir que la disciplina positiva en realidad, más que una metodología, es una filosofía de vida. ¿Por qué una filosofía de vida? Porque cuando uno empieza a conocer lo que es la disciplina positiva, uno de padre se va dando cuenta que el primero que tiene que cambiar es uno mismo. Entonces no puedes exigirle a tus hijos lo que tú no estás dispuesto a hacer. Entonces ahí viene como el primer parón. Entonces el primero que realmente tiene que ver qué hábitos está acostumbrado, hacer cambios, hacer un cambio de chip de la forma en cómo nosotros fuimos educados y cómo tenemos que educar a nuestros hijos, eso ya es un cambio fuerte, ¿no? Entonces el primer cambio es para nosotros. ¿Y en qué está centrada? Está centrada en el respeto mutuo. ¿Qué quiere decir esto del respeto mutuo? Saber que tanto niños como papás somos merecedores de respeto, ¿verdad? Y ¿para qué se necesita para llevarlo a cabo? La colaboración entre padres e hijos. ¿Se puede hacer en la escuela? Por supuesto. Hay certificaciones también, ya que mencionaste lo de la certificación para maestras en el aula. Entonces, la disciplina positiva se puede emplear en cualquier lugar, en el colegio, en la casa, incluso en el lugar de trabajo. Así que sí, es una gama súper amplia. ¿Y qué es lo que persigue? Entender la conducta de los niños, es decir, ver debajo del comportamiento de un hijo qué es lo que lo está originando. Y para esto se usa un dibujo de un iceberg. No sé si todos están familiarizados con los icebergs, que son estos trozos de hielo gigantescos. Lo que nosotros podemos ver, normalmente un iceberg es el 20%, pero debajo de él está el 80%. Y ese 80% es lo que origina la conducta del niño. Entonces, una vez uno sabe qué es lo que lo origina, es más fácil poner las herramientas y buscar juntos soluciones para tratar de cambiar esa conducta. Excelente. En la siguiente pregunta yo quiero saber, porque muchas veces uno se pregunta, bueno, yo tengo hijos recién nacidos, yo tengo hijos de 3 años, yo tengo hijos adolescentes, ya, ¿en qué etapa puede uno comenzar con esta disciplina positiva? A ver, te tengo que decir que en cualquier etapa de la vida, incluso también hay disciplina positiva para parejas, ¿no? Entonces, contándote un poquito lo que me pasó a mí, yo la descubrí hace 2 años, el año pasado me certifiqué, mi hija mayor tiene 23 y mi hija menor tiene 10. Entonces, ¿por qué menciono las edades? Porque nunca es tarde, ¿verdad? Mientras más pequeños se empieza, con niños más pequeños, es mucho mejor porque vas construyendo tus relaciones en base al respeto mutuo, ¿no? Y vas generando conexiones y lazos súper fuertes dentro de tu familia. Ahora, ¿qué pasa? Yo cometí muchísimos errores en la crianza de mis hijas, sobre todo con la mayor, ¿no? Entonces, ¿para qué me ha servido a mí la disciplina positiva? Para reconstruir, ¿no? Para reconstruir, reparar y volver a empezar en aquellas cosas en las que me equivoqué. Entonces, ¿qué edad? Toda edad. Si están los hijos muy grandes, nunca es tarde. Nunca es tarde para recomenzar. Ok, perfecto. Y bueno, ya que hacemos este preámbulo de qué es esta disciplina positiva, pues vamos a ir un poco a entender de dónde viene y cuáles son sus orígenes. Ok. Las raíces más profundas de la disciplina positiva vienen con el psiquiatra austríaco Alfred Adler, ¿verdad? ¿Cuál fue como la aportación más importante de Adler en su época? Él nace en el 1870. Entonces, ¿por qué menciono la fecha? Porque una de las cosas que él dice es que los niños merecen respeto. Entonces esto para esa época era algo súper revolucionario, porque si bien es cierto, ahorita en la actualidad vemos con mucha frecuencia el trabajo infantil,
en esa época se veía todavía más. Entonces él empieza a abogar por los derechos de los niños y hacernos ver que merecen respeto. Luego, de Adler viene un discípulo suyo que se llama Rudolf Dreikurs. Entonces, a él le debemos este concepto que se basa en la educación democrática. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Rudolf Dreikurs? 3 cosas importantes. Que tenemos que actuar, no predicar, es decir, educar con el ejemplo. Eso es lo más importante. Segundo, dar ánimos a nuestros hijos, es decir, alentarlos. Y tercero, no castigar. ¿Por qué? Porque el castigo no educa, sino que solamente soluciona en el muy corto plazo un comportamiento, ¿verdad? Y luego, Dreikurs, ¿qué es lo que pasa? Viaja a Estados Unidos en los años 30 y aquí aparecen Lynn Lott y Jane Nelson, que son 2 pedagogas estadounidenses que agarran esta filosofía de disciplina positiva y crean en sí el nombre de disciplina positiva, y son quienes han escrito los libros, los talleres y los manuales bajo los que muchas nos hemos certificado, y es lo que estamos tratando de promulgar. Ok, excelente. Y es que una vez empieza todo esto, dice, bueno, no castigar. Yo creo que de todo es, a todos quizás probablemente los que somos padres, lo que más nos llama la atención, ¿verdad? Porque muchas veces ahora leemos mucho sobre que los jóvenes son más irrespetuosos, más hasta aquí, entonces mucha gente dice, a este le faltó un par de cinchazos, ¿verdad? O la chancleta. O la chancleta, ese es como lo que a mí me llama mucho la atención. Uno piensa muchas veces así, quizás me puede incluir en ese sentimiento, que uno cree que mucho de las situaciones que se dan, si bien es cierto, hay coyuntura cultural, hay muchas cosas, pero una gran parte es la educación de los padres. Sí. Y muchas veces lo relacionamos con que no fueron lo suficientemente duros, pero por lo que estamos entendiendo de esta disciplina positiva, quizás no fueron alentados, quizás no fueron comprendidos, ¿verdad? Entonces me gustaría que tal vez pudiéramos ver un poco más sobre eso. El tema del castigo específicamente. Sí, como para entender por qué eso no. Digo, a mí me llama mucho la atención, me hago esa pregunta y creo que muchos también. No sos el único, es decir, la gran mayoría de papás que llegan a los talleres de disciplina positiva, ese es como hay 2 concepciones erradas acerca de esta filosofía. Una es que es súper permisiva y la segunda es que, entonces, ¿cómo se va a lograr que un niño entienda que algo está mal? Entonces, si no se logra el castigo, ¿qué es lo que se puede lograr? Entonces, primero decir que la disciplina positiva no es permisiva. No es permisiva y tampoco restrictiva, o sea, está como en un justo medio. Y segundo, porque la importancia de no castigar. A ver, cuando uno castiga a un niño, por ejemplo, con una nalgada, con un cinchazo, con una chancleta, podés detener el comportamiento momentáneamente, pero hay que cuestionarse, ¿tu hijo ha entendido por qué no tiene que repetir aquel comportamiento? ¿Qué es lo que está mal? Más aún, ¿cómo tú le vas a exigir a un hijo que después no pegue cuando tú, que sos el papá, estás dando el ejemplo y le estás pegando? ¿Me explico? Entonces, eso con respecto al castigo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Desde pequeñitos, fijar límites. No quiere decir que los niños van a andar como les dé la gana, que pueden hacer lo que ellos quieran. No, se tienen que fijar límites. Tienen que saber que toda acción, ¿verdad?, tiene una consecuencia, ¿verdad? Pero esto se platica previamente. Existen reglas familiares que se dialogan. Desde determinada edad, un hijo perfectamente puede opinar dentro de las reglas que están en su casa. No se diga un adolescente. Es decir, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos hemos acostumbrado a una forma de vida dentro de nuestras familias en las que los padres imponemos las reglas, ¿verdad? Y nuestros hijos se tienen que acomodar a esas reglas sin siquiera escuchar sus necesidades, ¿verdad? Con esto no te estoy diciendo, repito lo mismo, que un niño va a hacer lo que le dé la gana. Los papás siempre vamos a guiar, pero también vamos a lograr lo que tú bien mencionaste antes: comprender, entender, escuchar a través de muchas preguntas, ver qué es lo que sienten, qué es lo que necesitan, qué es lo que están pensando, ¿verdad? Y súper importante, buscar soluciones conjuntas que funcionen dentro de la familia y que sean respetuosas para todos. ¿Me explico? Entonces, buscar una solución es muy distinto a castigar.
Ok, interesante. Bueno, por cuestión del tiempo siempre vamos a tratar de ir avanzando. Y es que entiendo que esta disciplina positiva también tiene unos principales enfoques educativos. Y son 3. Y dice autoritarismo, permisivismo, sí, y disciplina positiva. Es que estos son los tres enfoques comunes. Entonces, por ejemplo, bajo los cuales nosotros nos estamos acostumbrados. La disciplina positiva es nueva. Entonces, ¿qué pasa? Está el autoritarismo y está el permisivismo, que son como los extremos. Entonces, dentro de un enfoque autoritario, ¿qué es lo que pasa? Existe orden, pero sin libertad. Aquí las cosas se dicen porque lo mando yo. Eso sería como el lema. No existen las opciones y hay un control excesivo, ¿verdad? Ese es el autoritarismo. Y por otro lado, su contraparte es el permisivismo, en la cual hay una libertad excesiva sin orden, hay opciones ilimitadas, los niños pueden hacer lo que quieran, pero hay una libertad sin límites, no tienen guía. Entonces, tanto una como otra no es beneficioso para el hijo. Un hijo necesita, ¿en qué basan la seguridad los niños? En saber que existen unas reglas respetuosas para todos dentro de casa, que son como esas barandas dentro de una carretera bajo la cual el carro no se sale, ¿no? Y por último está la disciplina positiva, que es la propuesta. Y entonces la disciplina positiva, ¿cuál es la diferencia? Existe una libertad, pero con orden. Existen opciones limitadas. Al niño se le dice, ok, tú puedes elegir cualquier cosa que esté dentro de estos determinados límites y que sea respetuoso para todos. Entonces, ¿cuál es la clave? Se vive una firmeza de acuerdo a la dignidad de la persona, pero con muchísimo respeto. La permisividad sabemos que no, es muy difícil, es bueno porque anda uno ahí por donde quiere sin cierto límite, y nuestra convivencia social nos exige tener límites, ¿no? Entonces se comprende muy bien. En la parte autoritaria, pues también creo que se comprende el por qué no, ¿verdad? Porque uno no se puede solo imponer, ¿verdad? Y en la parte de la disciplina positiva, yo sí quisiera que pudiéramos ahondar un poco en esa libertad con orden. Como alguien que tiene un hijo de 5 años, 9 años, que está en una edad de preguntones, que quieren todo, quiero esto, quiero lo otro, ¿cómo podemos ir poniendo ese orden? A un niño preguntón, yo te diría, siempre hay que responderle, ¿verdad? Porque si tú no le das respuesta, va a buscar a alguien más que se la dé, y lo más seguro es que a lo mejor no se la va a dar de una fuente correcta, con el cariño que tú como papá se lo vas a dar, y puede ser que la información sea equivocada. Entonces, ¿cómo se hace la libertad con orden? Escuchando mucho. Hay una herramienta en disciplina positiva que se llama preguntas abiertas. Entonces, por ejemplo, ante el comportamiento de un hijo, por ejemplo, un hijo le está pegando a otro, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno instintivamente como papá hace? Intervenís, lo separás y a lo mejor incluso le pegás al que estaba dándole duro al otro. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que se recomienda? Primero, esperar a que la situación se calme, ¿verdad? Que las aguas se calmen, porque cuando uno está ofuscado no se puede platicar. Pero después, con el que estaba faltando a su hermano, entonces preguntarle, ¿qué pasó? Es decir, ¿qué opciones se te ocurren a ti para ya no pelear con tu hermano? Pero llegar al fondo. Lo que pasa es que nosotros nos quedamos en la superficie, es lo que te explicaba del iceberg. Nos quedamos en la superficie y queremos cambiar ese comportamiento sin antes descubrir lo que está abajo de él. Entonces, la clave es llegar abajo, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante educar en libertad? Porque los hijos van creciendo. Nosotros los tenemos determinado número de años. Entonces, en esos años, uno les tiene que ayudar a que se vayan formando criterios, ¿verdad? Pero que ellos se vayan cuestionando si aquello les conviene o no les conviene. Y eso solamente se hace dentro de un marco de la libertad, en el que tú no siempre le vas a estar diciendo esto sí, esto no. Por supuesto, dependiendo de la edad que tenga. No sé si te contesto con eso. Sí, bueno, con esto vamos a un primer corte comercial. Volvemos con más de la disciplina positiva. No nos cambien.
siempre está de tu lado. Espera por ti. Te muestra señales. Te alimenta. Seas como seas, hagas lo que hagas, estés donde estés, Dios siempre te envía señales. Sintoniza tu nuevo canal católico. TVK, la señal que te transforma. Muchas gracias por seguir con nosotros. Seguimos con nuestra invitada el día de hoy, la licenciada Vanessa de Sabla, quien nos está compartiendo el tema de la disciplina positiva. Licenciada, un gusto que siga con nosotros, y pues ahora siguiendo un poco este tema que ha ido a revolucionar un poco, por lo menos a mí y seguramente mucha gente que nos está viendo, queremos a alguien como yo que escucha por primera vez esto de el concepto de la disciplina positiva. ¿Cómo se nos puede explicar? A ver, te la voy a tratar de explicar como en puntos claves, ¿no? Nos vamos a centrar en 6 puntos claves. Entonces, primero, saber que todo niño tiene necesidades básicas que cubrir. Si yo te pregunto cuáles son las necesidades básicas del niño, son alimento, vestuario, comida, educación, ¿verdad? Salud también entra aquí. A ver, una vez estas necesidades han sido cubiertas, es súper importante para el niño, esto él no te lo puede decir, pero es una realidad, saber que pertenece y que son importantes dentro de su familia. Eso es súper importante para el niño. Ellos se deben de sentir que se les necesita, ¿verdad? Que no es lo mismo que esté a que no esté. ¿Por qué? Porque son insustituibles, ¿no? Entonces, eso como primer punto. ¿Cómo se logra el sentido de pertenencia? ¿O cómo se logra sentir que son importantes? A través de los encargos familiares. Los encargos familiares son súper importantes. Es decir, desde los 1 año, o sea, un niño chiquito puede poner un diaper en el basurero, puede recoger la ropa sucia y ponerla en la tambilla. A medida van creciendo, se les puede dar encargo de cuidar a un perro, ¿verdad? Una mascota, lo que sea. A los más grandes de ayudar a los más chiquitos con las tareas, lavar carros. O sea, me explico, hay miles de encargos que se pueden dar. Y ese sentido de pertenencia se logra también a través de una comunicación afectiva muy importante. Es decir, decirle a tu hijo, estoy feliz que estés aquí, ¿verdad? Mi vida no sería lo mismo sin ti. Soy afortunada de tenerte como mamá. Es decir, cualquier niño que se le diga eso, ¿verdad?, se va a sentir inmensamente feliz. Luego, ¿por qué es importante los encargos familiares? Porque ellos necesitan sentir que no es lo mismo que aporten a que no aporten algo dentro de la dinámica familiar, ¿verdad? Es bien importante eso. Es súper importante también que no hagamos por nuestros hijos cosas que ellos están capacitados a hacer, ¿no? Y esto aquí me voy a meter un poquito con nuestra cultura. El hecho que todavía tenemos empleadas que nos ayuden, que son una bendición en nuestro hogar, ¿verdad? Muchas veces los papás cometemos el error de decir no, que lo haga la empleada o que lo haga la nanita. O sea, el niño que está capacitado para hacer algo lo tiene que hacer, porque solamente así se va desarrollando y formando su independencia, ¿no? Tomando decisiones. Eso es bien, bien importante. Estas cosas le ayudan para eso. Luego, otra cosa que yo agregaría es no rescatar. A los niños no se les debe rescatar. ¿Qué quiere decir esto de rescatar? El ejemplo típico, han dejado su tarea, ¿verdad? O no trajeron lo que necesitaban del colegio para hacer su tarea. Entonces, ahora con los chats de mamás, y quizás me van a detestar, pero muchas veces cometemos el error de pedir la tarea de nuestros hijos. Está bien si pasa 1 o 2 veces, pero ya si nuestro hijo se malacostumbra que todas las semanas él va a dejar su tarea y nosotros lo vamos a rescatar pidiéndosela, ¿cómo se le va a hacer el hábito del estudio de la responsabilidad?
Acordémonos que estamos tratando de formar hijos para la vida, ¿no? Y eso solamente se hace si ellos tienen las habilidades necesarias para la vida. ¿Me explico? Luego, quitémonos de la cabeza, esto lo dice mucho Jane Nelson, quitémonos de la cabeza la idea de que para que un niño se comporte mejor, primero lo tenemos que hacer sentir mal. ¿A qué me refiero con esto? Precisamente al castigo, ¿verdad? Cuando nosotros castigamos, cuando regañamos, cuando levantamos la voz, a veces sin querer humillamos al niño, ¿verdad? Lo hacemos sentir mal. No se trata aquí de no corregir, pero hacer la corrección en un tono de voz adecuado, en el momento adecuado. Si yo de mamá estoy histérica, entonces espero a enfriarme. ¿Para qué? Para corregir adecuadamente, porque hay que recordarnos qué es lo que yo quiero conseguir, que un hábito se forme. Y un hábito solamente se va a formar si aquella personita puede hacerlo en un momento de calma, con su cerebro totalmente integrado, no alterado, por mis gritos, ¿no? O por mis regaños. Luego, el respeto mutuo es algo que se tiene que modelar y se debe de enseñar, ¿verdad? Una forma es ser cariñoso y respetuoso al mismo tiempo. Esto se debe de hacer hacia el niño y el niño lo tiene que hacer también hacia su papá, ¿verdad? Es decir, el respeto no es una calle que va solamente en un sentido. El respeto es una calle de doble sentido. Y así como yo voy a respetar a mi hijo, no gritándole, no ofendiéndole, no diciéndole malas palabras, tampoco voy a permitir que él me lo haga a mí. Entonces, ¿cómo no permito que me lo haga a mí? Bueno, cuando un hijo está muy alterado, no pasa nada. Yo perfectamente le puedo decir, veo que ahorita estás súper enojado. Vamos a esperar que te calmes y después vamos a seguir con esta discusión, porque si no, yo también me voy a alterar y te voy a responder algo que no te quiero responder. ¿Me explico? Luego, esto es bien importante, hay que tomar el tiempo para explicarle a los hijos lo que se espera de cada uno de ellos, ¿verdad? Con frecuencia nos pasa que nosotros asumimos que nuestros hijos saben lo que necesitamos o queremos de ellos, y no es así. No es así. Así como a un niño pequeño, tú, si le estás dando el encargo de lavar platos, te vas a tomar el tiempo de explicarle, este plato se coloca acá, después pasa a esta parte de lavavajillas, luego pasa a este otro, se pone este detergente, en este momento se echa el agua, se coloca aquí para secarse, y puede ser que no solamente una vez, sino que repetidas veces, ¿verdad? Igualmente, con un adolescente, tú te puedes sentar varias veces, en varias conversaciones, durante mucho tiempo, explicarle por qué es conveniente o no es conveniente a lo mejor que a la edad de él consuma alcohol. ¿Me explico? Pero esto es algo que se va formando desde pequeño. Entonces, explicarlo y tomarnos el tiempo. Creo que una de las cosas que más nos afecta a los papás, y especialmente lo hemos visto en los talleres de disciplina positiva a los papás de niños pequeños, es la carrera, ¿verdad? O sea, vivimos en un mundo súper acelerado y queremos que nuestros hijos aprendan desde súper pequeños a hacer un montón de habilidades que no les corresponden por su edad. Entonces, tenemos que darles el tiempo que se desarrollen de acuerdo a cómo ellos están por naturaleza programados a desarrollarse. Y para esto se necesita tiempo y paciencia. Y por último, y creo que lo más importante es que la clave de todo es el ejemplo. Es decir, no podemos exigir lo que nosotros de papás no podemos dar. Yo no le puedo pedir a mi hijo que no grite cuando yo al regañarlo le estoy gritando y me pongo como que soy loca y me pongo como que soy energúmena, ¿no? No puedo pedirle a mi hijo que no maneje mal cuando yo voy manejando y voy chateando. No puedo pedirle a mi hijo que respete las señales de tránsito cuando yo me paso un semáforo en rojo. Y no una vez, sino que repetidamente. ¿Me explico? No le puedo pedir a mi hijo que sea respetuoso cuando yo me bajo en un centro comercial y ni siquiera saludo a la persona que me abre la puerta, a la persona que está en la entrada en un banco. ¿Me explico? Entonces, la clave es el modelado y el ejemplo, ¿no? Entonces, lo que te decía al principio, cuando empezamos con esto, la disciplina positiva, nos damos cuenta que los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros, porque venimos cargando una mochila llena de creencias, de paradigmas, de formas como a nosotros nos educaron. Entonces somos los primeros que tenemos que cambiar ese chip
para poder reeducarnos a nosotros mismos y educar de una mejor forma a nuestros hijos. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo, ya haciendo un poquito un resumen y buscando consejos del tema de la disciplina positiva, me incluyo probablemente en muchos de estos padres que tienen ese chip, ¿verdad? De una forma, no sé si es desfasada, no sé si no es la correcta, de educación de los hijos. ¿Cómo es que uno puede ir diciendo, bueno, ya en lugar de la nalgada, lo voy a agarrar y le voy a decir al niño, mira, ¿por qué hiciste esto? No sé, ¿cómo uno puede empezar a tener estos conceptos de disciplina positiva? Porque como bien dice, el primer cambio es el mío. Sí. O sea, yo tengo que entender que mi reacción tiene que ser otra. Sí. ¿Verdad? A la actitud del niño. A ver, yo te diría varias cosas. Primero, leer. O sea, si ya te quedaste picado con esto, leer un poquito más. Luego empezar a practicar. Es decir, yo me enfocaría mucho en las herramientas de disciplina positiva. Disciplina positiva tiene 35 herramientas. En el próximo programa vamos a hablar de 5, ¿no? Entonces, con la práctica se va haciendo la perfección. Esto no quiere decir que no nos vamos a volver a equivocar. O sea, yo me equivoco todos los días, constantemente. Entonces, ¿qué hago? Pedir perdón y rectificar. Me explico, saber que perfección no existe. Entonces, leer, practicar, y una cosa muy importante que se trabaja también en los talleres es el autocontrol. Es decir, nosotros muchas veces nos dejamos llevar por los impulsos y tenemos que aprender a controlarnos. Es decir, cuando sentís que el mal humor está, ya uno se está como calentando, ¿no? Que sentís que, no sé, hay momentos que uno siente que el corazón le late más rápido, hay gente que el ojo le tiene un tic, no sé, cualquier cosa, cada quien sabe que hay gente que se traba de la espalda, decir, momentito. ¿Por qué? Porque como papás creemos que tenemos que corregir las conductas en el momento. Y sí, hay que corregirlas, pero si en ese momento yo estoy fuera de mí y no puedo pensar, no voy a lograr hacer una corrección adecuada. Entonces, en el próximo programa, repito, vamos a ver una herramienta precisamente para eso, pero sí yo te diría que es súper importante el autocontrol, el aprender a dominarme a mí. Para esto existen técnicas, por ejemplo, respirar profundo. A mí eso no me funciona. Yo lo que hago cuando estoy súper enojada y a la gente le da risa, pero yo agarro un papel y lo rayo. O sea, lo rayo con mucha fuerza, me tiro en el suelo, lo empiezo a rayar y eso a mí me descarga. Entonces, no tenerle miedo a estas herramientas porque es normal que nos enojemos, ¿no? Hay gente que agarra una almohada y grita, se pone a gritar, hay gente que hace ejercicio, hay gente que pone música, hay gente que reza. Yo cuando estoy enojada no puedo rezar. O sea, yo no puedo pensar, tengo que sacar esa cólera dentro de mi cuerpo. ¿Para qué? Para poder pensar adecuadamente. Entonces yo te diría el autocontrol, es súper importante. Okay, muy bien, entonces primera herramienta, el autocontrol. Me da risa porque para nosotros a veces somos de eso, ¿verdad? Si yo no lo corrijo ahorita, ya no lo corregí. Entonces sí, en mi cabeza empieza, bueno, entonces me voy a volver un papá permisivo, lo voy a dejar que lo haga, pero entender que es más sano hacerlo más calmados ambos, ¿no? El niño ya sabe que hizo un mal. Exacto. Porque al final yo creo que los niños tienen súper inteligentes y saben que lo que sea que hayan hecho una travesura o lo que sea no es lo correcto, ¿verdad? O sea, eso es bien importante. No es que no vas a corregir, tenés que corregir, pero lo vas a hacer en el momento en que tú ya estés sereno. ¿Para qué? Para ayudarle a que tu hijo a que piense por qué cometió eso, por qué se dejó llevar por esa conducta, qué es lo que está detrás de aquello. Ayudarle a identificar sus sentimientos, porque somos una generación que no se acostumbró a nombrar sus sentimientos. Yo más que tú, vos sos más joven que yo. Pero es decir, a uno le preguntan, ¿cómo te sentís? Bien. Nunca se te ocurre decir, estoy frustrada, estoy enojada, estoy molesta, estoy histérica, estoy feliz, estoy alegre. Nunca. Entonces, ponerle nombre a los sentimientos, que lo vamos a ver, es súper importante también. Ok, excelente. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro primer programa. Muchísimas gracias. Con gusto. Vamos a seguir más la siguiente semana. No nos cambie y por favor sintonícenos la siguiente semana para seguir más con el tema de la disciplina positiva.